Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la política colombiana, en concreto en las últimas noticias sobre el presidente Gustavo Petro y algunos cambios en el panorama mediático. Una nueva investigación contra Petro y la sustitución de Vicky Dávila en la revista Semana. Me parece fundamental eso que dices, analizar información con ojo crítico. Empecemos por la investigación. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto una nueva investigación contra el presidente Petro, ¿verdad? Así es, la investigación se centra en acusaciones de financiación irregular durante la campaña presidencial de 2022, concretamente en la supuesta participación de Dedicop. Y para comprender la magnitud de esto es importante que nuestros oyentes entiendan el peso de la comisión de acusación. Tienes razón, aclárales a nuestros oyentes por qué es tan importante esta comisión. Claro, la comisión de acusación es el único organismo en Colombia con la facultad de investigar al presidente. Es como un tribunal especial que se encarga de estos casos tan delicados. Entiendo, entonces al abrirse esta investigación, la comisión de acusación está dando un paso bastante serio. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante, que este tipo de acusaciones relacionadas con la financiación de la campaña de Petro no son nuevas. Ya ha habido otras investigaciones previas, aunque ninguna ha prosperado. Deja entrever que podría haber motivaciones políticas detrás de estas acusaciones. Insinúa que podrían ser una táctica para dañar la imagen de Petro y debilitar su gobierno. Eso es algo que me llamó la atención. Muestra bastante escéptico con la investigación, ¿no? Sí. La califica de puras especulaciones y jugaditas legulegadas. Sí, utiliza un lenguaje bastante coloquial para expresar su desconfianza. Aquí es donde entra nuestro papel como consumidores de información. Claro. Debemos analizar con ojo crítico lo que vemos y escuchamos. Totalmente. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos al escuchar este tipo de afirmación? En primer lugar, deberíamos preguntarnos, ¿una perspectiva equilibrada o está sesgada hacia una postura concreta? Segundo, ¿qué pruebas se presentan para respaldar o refutar las acusaciones? Último, pero no menos importante, Sí. ¿cuáles son las posibles implicaciones de esta investigación independientemente de su resultado? Son preguntas clave para analizar cualquier información que recibimos, sobre todo en el ámbito político. Exacto, porque este tipo de investigaciones, incluso si no llegan a nada, pueden generar un clima de desconfianza y afectar la gobernabilidad. Cierto, y recordemos que la primera audiencia de esta nueva investigación será el 19 de noviembre. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla el caso. Sin duda, y como bien has dicho antes, es fundamental contrastar la información, buscar otras fuentes y no quedarnos solo con la visión de un único vídeo. Absolutamente. Ahora bien, el video también trata otro tema que ha generado mucha controversia, la salida de Vicky Dávila de la revista Semana y la llegada de su reemplazo. Sí, un cambio que ha despertado todo tipo de especulaciones y que analizaremos en detalle a continuación. Este cambio en la dirección de Revista Semana nos lleva a otro aspecto intrigante de esta historia. Vicky Dávila, la hasta ahora directora, deja su puesto para, y esto es lo sorprendente, lanzar su candidatura presidencial. Es un giro inesperado. ¿Quién ocupará su lugar en la revista? Su reemplazo será Yesid Lancheros, actual subdirector de la revista. Empieza a plantear algunas teorías conspirativas, sugiriendo que la salida de Dávila y el nombramiento de Lancheros forman parte de una estrategia política más amplia. ¿A qué se refiere exactamente? Pone el foco en las conexiones pasadas de Lancheros con Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y un potencial rival político de Petro. Entiendo. ¿Y qué implicaciones tendría esto para la línea editorial de la revista? Este nombramiento podría alinear aún más a Revista Semana con las fuerzas anti-Petro. Se insinúa que la revista podría utilizar su influencia y perjudicar a Petro en la próxima campaña electoral. Ya veo. Es una teoría interesante, aunque un tanto conspirativa, ¿no crees? Para entender mejor este escenario, creo que sería útil que nuestros oyentes tuvieran más contexto sobre los personajes involucrados. ¿Quién es Vicky Dávila y por qué su candidatura genera tanta controversia? Buena pregunta. Vicky Dávila es una periodista con una larga trayectoria y una reputación controvertida. Es conocida por su estilo directo incisivo, a veces incluso polémico. No tiene miedo de hacer preguntas incómodas y confrontar a sus entrevistados. Es cierto, su estilo periodístico siempre ha sido bastante contundente. Y por último, ¿por qué es tan relevante Revista Semana en este contexto? Revista Semana es uno de los medios de comunicación más influyentes de Colombia. Sus artículos, reportajes y entrevistas tienen un gran impacto en la opinión pública. Por lo tanto, cualquier cambio en su línea editorial puede tener consecuencias importantes en el debate político. Es cierto, incluso pone en duda la supuesta candidatura independiente de Dávila, insinuando que podría contar con el respaldo de figuras poderosas como los Gilinski, propietarios de la revista. Exacto. ¿A quién representa realmente Vicky Dávila? ¿Al pueblo o a los intereses que financian su campaña? Es una pregunta que sin duda resonará en muchos votantes.
Y todo esto nos lleva a una cuestión crucial. ¿Cómo podrían estos cambios en la dirección de Revista Semana afectar su cobertura de las próximas elecciones presidenciales? Esa es la gran pregunta. ¿Mantendrá la revista una postura imparcial o se inclinará hacia una postura más crítica con Petro? Y si esto ocurre, ¿cómo podría influir en la percepción de los votantes? Que este desarrollo podría polarizar aún más el panorama político en Colombia. Es una posibilidad que no podemos descartar. La combinación de una investigación contra Petro, la candidatura de una periodista controvertida y un posible cambio en la línea editorial de un medio influyente podría generar un clima de tensión e incertidumbre en el país. Es un escenario complejo con muchos actores en juego. Y si a esto le sumamos la figura de Vicky Dávila con su estilo periodístico tan particular, la cosa se pone aún más interesante. ¿Crees que su forma de comunicar tan directa y a veces polémica le ayudará o le perjudicará en su carrera política? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado, ese estilo le ha granjeado una gran cantidad de seguidores que valoran su valentía y su capacidad de decir las cosas sin rodeos, pero también le ha generado muchos detractores que la consideran demasiado agresiva o parcial. Habrá que ver si logra adaptar su estilo al lenguaje y las formas de la política. Claro, porque en política no basta con tener buenas ideas o ser un buen comunicador. También hay que saber negociar, llegar a acuerdos y construir consensos. Algo que por su trayectoria periodística no parece ser el punto fuerte de Dávila. Exacto, la política requiere un tipo de habilidad y estrategia diferente al periodismo y también será interesante ver cómo reaccionan los demás candidatos ante su candidatura. ¿La tomarán en serio o la verán como una figura mediática sin posibilidades reales? Sin duda, su entrada en la carrera presidencial añade un factor impredecible, y no podemos olvidar que a pesar de sus detractores, Dávila cuenta con una base de seguidores fiel y una gran visibilidad mediática. Es cierto, y eso podría traducirse en votos. No sería la primera vez que una figura proveniente del mundo de la comunicación irrumpe en la política con éxito. Totalmente. Y volviendo al tema de Revista Semana, ¿crees que el nombramiento de Lancheros con su pasado vínculo con Peñalosa tendrá alguna influencia real en la línea editorial de la revista? Es una posibilidad que no podemos descartar. Si bien Lancheros tiene una larga trayectoria periodística y su propia visión del mundo, es innegable que su experiencia como jefe de prensa de Peñalosa podría influir en su enfoque a la hora de cubrir temas relacionados con la política bogotana o nacional. Claro, la experiencia previa siempre deja huella. ¿Qué deberíamos observar para detectar un posible cambio en la línea editorial de la revista? Habrá que estar atentos a la cobertura que Revista Semana haga de las próximas elecciones y de la gestión del presidente Petro. Si la revista se inclina hacia una postura más crítica con Petro, podríamos estar ante un cambio significativo en su línea editorial. Es cierto, y como decíamos antes, cualquier cambio en la línea editorial de un medio tan influyente como Revista Semana puede tener un impacto considerable en el debate público y en la percepción de los votantes. Sin duda, y con esto creo que hemos cubierto los puntos más relevantes. Como hemos visto, nos ha dado mucho que pensar sobre la política colombiana, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad individual a la hora de informarnos y formar nuestras propias opiniones. Totalmente de acuerdo. Hemos navegado por un mar de información, opiniones y especulaciones. Y como siempre invitamos a nuestros oyentes a seguir investigando, a contrastar fuentes y a sacar sus propias conclusiones. El panorama político colombiano es complejo y dinámico, y estar bien informados es fundamental para participar activamente en la construcción de nuestro futuro. La democracia se nutre de la participación ciudadana informada y crítica. Busquemos diferentes perspectivas, analicemos la información con ojo crítico y participemos activamente en el debate público. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equitativa y democrática.